Bueno, ya que estamos, partamos por ahí preguntándole a nuestro siguiente entrevistado, Eduardo Engel, director de Espacio Público, con quien concertamos esta conversación para hablar de las cifras del avance del COVID-19 en Chile. Ahí han tenido un estudio minucioso día a día, pero tenemos esta información que acaba de aparecer del Banco Central, la caída de la actividad económica en 3,5% en marzo. Eduardo, buenos días. Buenos días, Mauricio. Una primera impresión sobre esta cifra para partir hablando de economía. Tenemos la noticia ahí fresca de hace minutos. Es una cifra que es muy mala, pero que está dentro de rangos esperados y que también sabemos probablemente va a ser peor en los meses que vienen. Claramente esta pandemia está teniendo un impacto grande sobre la economía. Y la pregunta es hacer todo para que el segundo semestre sea un semestre de una recuperación lo más rápida posible y poder volver a la normalidad. Pero este primer semestre, que los números van a ser negros como el de hoy día, es algo que todos los analistas y el mercado también esperan. ¿Abril debiera ser peor? Lo más probable yo diría es que igual o peor que marzo, sí. Porque acuérdense que en marzo, al comienzo, todavía no... La pandemia todavía no estaba lo suficientemente extendida, no habían prácticamente medidas de contención, etcétera. Todo eso fue creciendo durante el mes de marzo. En cambio, el mes de abril ya tenemos un país que está mucho más parado producto de la pandemia, así que probablemente las cifras de abril que conoceremos a comienzo de junio van a ser aún peores que las que estamos conociendo hoy. Bien, Eduardo, pasemos al tema que a ustedes los ha preocupado particularmente en estas semanas y en estos 2 meses de pandemia, y es precisamente cómo va desarrollándose la curva de contagios. Ustedes han dicho, a propósito del aumento importante del número de casos desde el jueves en adelante, que el incremento de contagio por COVID-19 no solo es preocupante, sino que no tiene nada que ver con el número de mayores tests, que es lo que ha dicho justamente la autoridad, que hay más casos porque hay más tests. Al revés, ustedes dicen que no hay suficientes tests como debieran hacerse, pero además ustedes dicen que de mantenerse esta cifra va a haber una demanda importante a nivel hospitalario. Me gustaría que me fundamente esa conclusión. Ok, ha hecho toda la pega de los informes de Espacio Público y ahora tengo que justificarlo y me parece muy bien. Mire, voy a centrarme en la región metropolitana para fijar ideas, para hablar con cifras concretas y porque donde viene esta explosión de contagios es principalmente en la región metropolitana los últimos días. Entonces, el primer dato es un aumento muy dramático en el número de contagios. Si uno toma del 11 al 21 de abril, que no es hace mucho, estábamos en cifras bastante estables, en torno a 250 contagios diarios. Y este número se disparó jueves, viernes, sábado y domingo en la pura región metropolitana y tomando siempre la gente que ya con síntomas a hacerse un examen para poder comparar como corresponde, pasamos de 250, ¿no es cierto?, a mediados de abril, si usted quiere, a 812 el viernes, y 998 y 912 sábado y domingo. Es decir, se multiplicó entre 3 y 4 veces el número de contagios. Entonces, eso es un cambio muy, muy dramático. Ahora vamos al tema que tú planteas, Mina, y que es el gobierno, más al comienzo que ayer. Yo creo que ayer comenzamos a ver un cambio en el discurso del ministro Mañalich, pero claramente los días anteriores y todavía ayer un poco, insistían que esto no es preocupante, que esto se ve exclusivamente que se está testeando más. Entonces, la manera más fácil de refutar ese argumento es mirar el día de ayer, porque el día de ayer no hubo más test de lo habitual. A diferencia de jueves, viernes, sábado, donde sí hubo mucho más test, el día de ayer el número de test fue bastante normal. De hecho, si miramos... Como 6.000, ¿no? Ayer, ¿aló? Sí, como 6.000, que fue el último, después que habíamos llegado casi a los 10.000 los días previos. Exacto. Y voy a hacer la comparación con la región metropolitana, porque ahí es donde está el problema, y en la región metropolitana fueron 4.300, 4.500 ayer, y tenemos que el 24, 25 y 26 de abril, es decir, hace una semana, tuvimos un número muy parecido de test, esos 3 días. Entonces voy a comparar ayer con días muy parecidos al número de test, en que vamos a ver que el número de contagios no tiene nada que ver. 24, 25 y 26 de abril, en promedio 350 contagios diarios. Ayer 912. Entonces, con un número de test muy parecido, el número de contagios está entre el doble y el triple el día de ayer. Y finalmente lo que dice Mirna, cuando uno ve lo que hemos visto en los últimos días, sobre todo jueves, viernes, sábado, en los cuales aumentó el número de test,
y aumentó el número de contagios, uno tiene un problema de determinar qué está pasando, ¿no es cierto? Porque podría ser, como dice el gobierno, que hacemos más test y encontramos más contagios. Pero también podría ser que se está contagiando mucho más gente y por lo tanto llega más gente a los hospitales y se hace más test. Y decidir entre estas dos explicaciones, lo que hay que hacer es mirar la fracción de los test que se hacen que da positivo. Si yo estoy haciendo mucho más test y en realidad no hay más gente contagiada en la población, entonces la fracción de positivos debiera caer. En cambio, si estoy haciendo mucho más test porque hay más gente contagiada, la fracción va a aumentar. Y lo que hemos visto en los últimos días es un aumento muy importante de la fracción de test que da positivo. Ha sido un promedio un 8% hasta hace una semana, y a partir del viernes y sábado fue un 14%, llega al 14% el sábado, y en la región metropolitana llegamos el domingo a un 20%, también metropolitana históricamente un 8% promedio, hemos llegado a un 20%, entonces claramente esto está indicando no solamente que no es el número de test, sino que tenemos que hacer más test a gente sintomática si realmente queremos mantener un nivel de efectividad parecido al que teníamos hace un par de semanas. Eduardo Engel, el gobierno ha venido transmitiendo un mensaje cada día como con más claridad, porque al comienzo tal vez era un poquito más tácito esto, en el sentido de que tenemos que contagiarnos una buena porción de chilenos, que la forma de enfrentar la pandemia no es pretender frenarla a rajatabla, sino que gestionarla para que nos contagiemos sin que lleguemos a colapsar los servicios de salud y que además, de paso, obtengamos una inmunidad, ¿no es cierto?, que es otro discurso muy clave ahí del ministro Mañalich. Pero ustedes están advirtiendo que esta situación se puede salir un poquito de ese aparente control desde el minuto en que, si no se toman medidas drásticas, el número de hospitalizados crezca al punto de que se acerque ese riesgo de colapso de los servicios. ¿Están viendo ustedes ya ese riesgo? Porque hasta aquí cada día se nos dice, mire, hay tantos ventiladores mecánicos disponibles, y es un margen que es muy tranquilizador en la voz de la autoridad. A ver, desgraciadamente, desde que aumentan el número de contagios, como ha pasado los últimos 3 días, hasta que de esa gente llegan a hospitalizarse, terminan en la UCI o en ventilador mecánico, transcurren 10 días a 2 semanas. Y por lo tanto vamos a comenzar a ver un incremento importante en el número de la demanda por camas UCI y por ventilador mecánico recién en 7 a 10 días, y esto va a ir creciendo lentamente. Luego, la preocupación que tenemos en el espacio público, y lo hicimos en nuestro análisis, es que a partir de mediados de mayo vamos a ver probablemente un incremento importante. Si se ha triplicado el número de contagios, digamos, o sea, más que duplicado, vamos a ver más del doble de gente llegando a camas UCI y a ventiladores mecánicos, y ahí sí va a estar sumamente estresado nuestro sistema hospitalario, y por lo tanto es urgente tomar medidas drásticas para que rápidamente este número baje, porque recuerden que si yo tomo medidas hoy día, en este momento ya hay gente contagiada dando vuelta, infectando a otros, y esa gente va a hacer los síntomas en 4, 5, 6 días, y por lo tanto las medidas que se toman hoy día tienen un impacto recién en una semana en cuanto a reducir el número de gente que está contagiada y que anda dando vuelta. Acá hay un rezago muy importante que hace mucho más difícil el manejo de esta pandemia, y por lo tanto tenemos que, desgraciadamente, es altamente probable que a partir de mediados de mayo, no antes, veamos un número mucho mayor de gente con ventilador mecánico y en camas UCI. Sí, conversamos con Eduardo Engel, director de Espacio Público. Eduardo, cuando se plantea esta necesidad de que las medidas sean más drásticas, pero por otro lado se nos dice que hay que hacer un retorno seguro. Se abre el mall Apumanque, luego se cierra, se señala que pueden volver las clases de los colegios de manera presencial, de manera gradual, en fin. ¿Cuáles son esas medidas y si son aplicables realmente en una realidad económica tan adversa como la que está viviendo el país? A ver, el mensaje del gobierno hasta hace poco, anteayer, era bien confuso, ¿no es cierto? Porque, como tú dices, Mina, se daban mensajes bien contradictorios. Por una parte se hablaba de volver a la nueva realidad, volver al trabajo del sector público, teníamos una discusión bizantina entre el ministro y su subsecretaria sobre si se iban a tomar un café o una cerveza, es decir, abrieron los malls, etcétera, y eso se va revirtiendo, y yo espero que con los datos de los últimos días, desde entonces tome conciencia que no estamos en épocas normales, la pandemia claramente no está bajo control y por tanto se requieren medidas drásticas. Vamos a tu segunda pregunta.
pregunta, que es cómo esas medidas drásticas en barrios más populares, en que esto es más complicado porque hay hacinamiento, la gente necesita ingresos. Ahí hay dos elementos. El primero, que el gobierno tiene que ser mucho más rápido en que el ingreso de emergencia, el ingreso familiar de emergencia se está discutiendo, y estos bonos COVID que ya se empezaron a pagar, que llegue rápido a la gente. Ha sido lento el proceso desde que el gobierno anuncia estas medidas hasta que las platas llegan a la gente que lo necesita. Es clave no solamente porque la gente lo está pasando muy mal, sino también para que estas medidas sanitarias tengan el efecto que deseamos, que esos ingresos lleguen muy rápido. Y segundo, yo creo que sería muy valioso que el gobierno trabajara mucho más en conjunto con los alcaldes de estas comunas para adaptar a la realidad de cada comuna estas medidas de cuarentena. La cuarentena no es una visión de negro o blanco. La medida de lockdown, que es como se llama en Europa y Estados Unidos, se van adaptando a la realidad de distintas ciudades y distintos países. Y claramente es perfectamente comprensible que una cuarentena no sea idéntica en un barrio popular de Santiago que en el sector oriente de Santiago. Pero para eso se requiere tanto el conocimiento fino que tienen de su comuna cada uno de los alcaldes, como la mayor credibilidad que tienen también. Acá el gobierno ha tenido un problema de credibilidad, dado que el mensaje ha sido confuso respecto del tema de las cuarentenas. Eduardo, y en ese sentido, ¿cómo evalúas las distintas medidas que se han venido adoptando, tanto en esos ingresos de emergencia? Hay una crítica fundamentalmente opositora, pero de economistas de centro, digamos, también que apuntan a lo inoportunas o demoradas que han sido o insuficientes. ¿Cómo ves ese aspecto? Y así también la necesidad que comentábamos con Óscar Landerreche minutos atrás de que la autoridad también tenga un plan estratégico claro de reactivación, por ejemplo, con foco en obras públicas, donde puede desarrollarse un trabajo con medidas de seguridad razonables. A ver, yo creo que el foco de cómo se sale de esto va a ser clave un sistema de testeo bien pensado, bien diseñado, que se trabaje en conjunto con las distintas empresas para poder salir. Pero yo creo que la urgencia en este momento no es la salida de la crisis, que va a ser en algunas semanas más, sino que contener esta pandemia que está creciendo a pasos muy grandes la última semana. No estamos para nada en una meseta, estamos en un camino muy, muy empinado en los últimos días, y yo me centraría todos mis esfuerzos por el momento en ese punto, y dejaría el tema de la salida para después de estas medidas más drásticas. Ya, pues, la visión de Eduardo Engel, director de Espacio Público. Entonces, gracias por compartirla aquí en ADN Hoy, Eduardo, que esté muy bien. Muchas gracias.